Amigos de Ricardo TV, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, lo habían solicitado y hoy se puede cumplir. Doctor Guillermo Adame ¿Cómo Cabrera, estás, Ricardo? Buenos días. buenos días. Todavía buenos días. Todavía. Entonces es un gusto estar con usted y hacerle algunas preguntas que los compañeros trabajadores de la educación de Durango y de varios estados de la República tienen, porque luego a veces se comparten detalles en los distintos estados. Primero, así entrando de lleno, ¿cómo le ha tocado lidiar o cómo ha lidiado con esta problemática que le heredó la administración pasada de 300,000 millones, de 2,000 millones concretamente al magisterio? ¿Cómo ha sido ese proceso? No ha sido fácil, Ricardo. Es una pregunta que necesito reflexionar cuidadosamente la respuesta, porque tiene muchas aristas. La verdad de las cosas, yo iniciaría por reconocer la paciencia que ha tenido el sector magisterial de entender que el gobierno de Esteban Villegas, si bien es el responsable de resarcir ese daño patrimonial que se le hizo a los bolsillos de los maestros de Durango, pues también es necesario entender que los que ocasionaron este daño patrimonial fue el gobierno de Rosa Saizpuro. Y creo que esa parte la debemos de reconocer porque tuvieron la paciencia necesaria de podernos esperar hasta que hace prácticamente unos días Esteban Villegas anuncia ya por fin el programa de rescate a los derechos laborales de los trabajadores, y lo cual prácticamente en estos días vamos a iniciar ya los pagos de los seguros de vida de los primeros decenas de familiares, de deudos, de todos esos seguros de vida que Saizpuro pues dejó ahí en la loma. Entonces, no ha sido fácil, es una pregunta compleja porque efectivamente estos 2 años tuvimos que iniciar un reordenamiento administrativo, localizar aviadores, títulos falsos, reducir gastos, suprimir bodegas, reducir el personal de la nómina de la Secretaría para poder siquiera, no para pagar, Ricardo, para poder siquiera tener los recursos para completar la quincena de los trabajadores. Sí. Entonces, no ha sido sencillo, es un tema complejo, pero que hoy creo que gracias a Dios tenemos ya una luz al final del túnel que nos va a permitir iniciar la recuperación de el pago de los derechos de estos abusos que dejó el gobierno anterior. Una pregunta que se hacen mucho los trabajadores es, bueno, ¿y ahorita los seguros de GNP, los seguros de vida, están activos? Sí, nosotros desde el primer día que Esteban Villegas llega al gobierno, nos giró la instrucción que no debemos de tener adeudo alguno. Se están retribuyendo las cuotas sindicales, se está pagando al ISSSTE, se está pagando Hacienda, a los terceros institucionales y todas las obligaciones que como gobierno tenemos desde que llegamos, desde el 15 de septiembre del 2022 a la fecha, hemos cubierto en tiempo y forma todos los derechos laborales. Lo que sí tenemos y reconocemos es el gran adeudo y pues el gran robo que el gobierno de Rosa Saizpuro realizó al magisterio. Es decir, desgraciadamente no somos los culpables, pero sí los responsables de resarcir eso. Eso sí vamos a iniciar a cubrirlo. Pero del gobierno de Esteban hemos tratado de cumplir todas las prestaciones magisteriales. Hablando de este robo que usted dice, está la gente que debería de estar en la cárcel, por ejemplo. Bueno, pues yo no sé qué tanto grado de responsabilidad tenga el exgobernador, el exsecretario de Educación, incluso el exsecretario del CENTE, porque pues obviamente que había comunicación, o no sé usted cómo lo vea, pero ¿están los que deben estar? Yo creo que no. Yo creo que no, Ricardo, yo lo he comentado de frente. Llegando a la Secretaría, al menos en educación, entregué a la Fiscalía Anticorrupción y a la Contraloría del Estado 17 eventos que a mi juicio habían sido abusos que se hicieron del sector magisterial y que involucraban en mucho al exsecretario de Educación, a los administrativos, tanto de recursos humanos como de recursos financieros de la propia
Secretaría, a la propia Secretaría de Finanzas del gobierno de Aispuro. Y aunque hubo y hay detenidos, creo yo que no están todos. No están todos. Pues ojalá que sí los tuvieran. Oiga, otra pregunta, hablando de los derechos. Una medida de estas que se anunciaron es que ya no va a haber sustituciones por jubilación, por renuncia, sobre todo de los compañeros PAE quienes tenían, pues digamos, el derecho, o era costumbre, o por usos y costumbres, el que pudieran heredar su plaza a un familiar. ¿Esto ya no se está haciendo? Ya no se está haciendo, ya no se puede hacer. Ya no se puede hacer. Hay dos elementos, Ricardo, que debemos de tomar en cuenta. El primero de ellos es que los alumnos, su matrícula está bajando año con año, sí, por cuestiones de tipo demográfico. Si vemos el comportamiento de los alumnos en Durango, cada año tenemos menos alumnos, sobre todo en primaria y secundaria. Sí. Entonces, esto nos genera que no haya ya necesidad de estar contratando más maestros, mucho menos administrativos, intendentes, secretarias, etcétera. Y número dos, porque ya el gobierno de Rosas Aispuro dejó la nómina estatal hasta el tope. Metieron cientos y cientos de trabajadores que no necesitaba el sistema. Entonces sería un suicidio económico para el gobierno de Esteban Villegas el querer sustituir todo lo que está cuando no necesitamos los servicios de este tipo de plazas. Entonces, de manera temporal, no digo que así va a ser siempre, ¿sí? No se han estado sustituyendo ni jubilaciones, ni fallecimientos, ni renuncias, porque tenemos personal suficiente para cubrir esas actividades. Y así seguirá. Cuando menos mientras recuperamos económicamente el sector educativo estatal, porque de no hacerlo con esta responsabilidad, corremos el riesgo de no tener dinero siquiera para pagar los salarios de los que ya están. ¿Está en riesgo, pues, el gobierno del estado, si sigue así? Estuvo en riesgo. Estuvo en riesgo, nos entregaron casi a punto de la quiebra la secretaría si no hemos tomado estas medidas de reducción de nómina, del combate a aviadores, de estas mismas oficinas. Tú, Ricardo, si vienes después de las 5 de la tarde, verás que la secretaría está ya cerrada. Aquí había 14 horarios diferentes. Se trabajaba de las 7 de la mañana casi hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, y todo el mundo se pone a su horario. Hoy hemos tenido economías de energía eléctrica, de vigilancia vespertina, de limpieza vespertina. Se cancelaron bodegas, o sea, se hizo mucho para poder tener estas economías y poder ir viendo cómo recuperar la viabilidad del sistema estatal de educación. Pero sí creo que estuvo a punto de colapsar. Aquí la buena noticia es que, bueno, ya se pasó ese riesgo, ¿no? Definitivamente. Pues cuando vemos el riesgo inicial, no estamos todavía con el problema resuelto. Las deudas son muchas, sí, pero creo que cuando menos ya tenemos un camino, una luz al final del túnel que nos va a permitir ya iniciar la recuperación del sistema estatal. Un tema que a mí en lo particular me interesa saber es, bueno, usted reconoce una deuda de 2,000 millones de pesos, pero hay un déficit de 1,000 millones en pensiones. ¿Eso no entra dentro de los 1,000? No es parte de la Secretaría de Educación. No es parte. No sé yo, no dudo que haya más adeudos. Recordemos que el adeudo general del gobierno del estado pasó de los 12,000 millones de pesos que deja el gobierno de Jorge Herrera Caldera a los 25,000 millones de pesos que deja el gobierno de Rosas Aispuro. Entonces, en ese casi se dobló la deuda estatal. En esos 12,000 millones, pues debe haber las oficinas de salud, de pensiones con muchos adeudos. Ahí sí no sabría decir, pero al menos en educación, 2,000 millones de pesos sí los tenemos certificados. Hablando concretamente de la promoción horizontal, la ley dice que los compañeros que se promocionaron horizontalmente les llega un concepto que se llama P01 y les debe llegar el 35% de su sueldo. Pero hay muchos compañeros que se les incrementó antes de que hubiera estas medidas adicionales que ha anunciado el presidente y entonces están recibiendo menos 30, 35 pesos por quincena. ¿Sabe usted al respecto de este tema? Todos los cálculos de nómina que se hacen aquí, su fuente de origen es el FONE Nacional.
Sí. Ellos nos marcan las reglas, nos marcan los procedimientos y los pagos que se tienen que realizar. Entonces nosotros nos apegamos al FONE. ¿Qué pasa con el sistema estatal? Que prácticamente es una copia del FONE. Hay un convenio nacional con el CENTE que nos dice que peso que se le dé al magisterio federal es peso que se le otorga al magisterio estatal. Entonces son copias. Sí. Y realmente lo voy a revisar, Ricardo, con mucha atingencia, pero si hubiese algún derecho que se está trastocando, tendríamos que realizarlo desde la federación, no tanto desde el estado. Ok, perfecto. Otra cosa, los compañeros, hay quien sacó fiado una lavadora, una licuadora, que es parte del problema que se viene arrastrando, pero ya terminaron de pagarlo hace 2, 3, 4 años y le siguen descontando. No solo le siguen descontando, Ricardo, están en buró de crédito. Además, muchas gentes tuvieron que enfrentar juicios de cobros con mueblerías, con financieras, con mucha gente. Es vergonzoso lo que sucedió en el sector educativo en el gobierno anterior. Vergonzoso. A mí me ha tocado vivir, he trabajado muchos años en el servicio público. Me ha tocado vivir algunas situaciones que se puedan dar eventualmente de corrupción o de algunos señalamientos, pero esto que sucedió con el magisterio nunca, o sea, meterse no solo ya con los dineros del gobierno, no, se metieron con los bolsillos del trabajador. Bueno, hasta el sindicato nacional le volaron las cuotas. También. Nada más imagínate, no, tenemos de esto mucho, vamos a iniciar resarciendo por humanidad los pagos de seguros de vida, porque creemos que es una parte muy, muy sensible, e inmediatamente el segundo tema va a empezar a pagar todos los esquemas derivados de financieras, mueblerías, Fonacot, en fin. La gente está inquieta porque luego se anuncia un aumento y luego lo quieren, pues que llegue el retroactivo, que llegue la lanita, porque pues ya vienen las vacaciones. ¿Se va a seguir batallando con este tema de los dineros? No, hemos estado pagando en tiempo y forma. Esteban Villegas hace unos días anuncia ya el pago del incremento salarial. Se va a pagar en la segunda quincena de este mismo mes. Y la buena noticia, o diría yo 2 buenas noticias. Una es que es retroactivo al 1 de enero. Es decir, vamos a tener ahí un dinerito para irnos a vacacionar, todos extra. Y la segunda buena noticia es que es el incremento salarial más alto en los últimos 30 años. Viene un 10% de manera directa y trae un 6% más adicional en diferentes prestaciones y en diferentes escalonamientos. Ya será muy difícil explicar. Tú conoces, Ricardo, cómo es el sistema educativo. Hay muchas categorías, muchas antigüedades diferentes de la gente, muchos niveles educativos, en fin, pero es un 6% también adicionales en diferentes prestaciones. A unos les va a tocar un poco más, a un poco menos, pero mínimo 10% a todos, directo al 0,7. Perfecto. Ya las últimas 2 preguntas. Escuela de verano. ¿Cómo andamos con eso? Ay, bien padre. Fíjate que en el plano académico era nuestra preocupación ver, hicimos primero el planteamiento de recuperar la secretaría en el plano administrativo, pero esa es la parte adjetiva. La parte sustantiva de la Secretaría de la Educación. Presentamos el programa educativo 2023-2028, presentamos sus programas que ustedes han ido conociendo, el Cura, las aulas virtuales, el Mochila Segura, la Escuela para Padres, Actívate Durango, en fin. Y aplicamos en el mes de abril un examen estandarizado. Es diferente a todo lo que se ha hecho en el país porque es censal. Los 280,000 alumnos de primaria y secundaria fueron sujetos a este examen y hoy tenemos la medida, su logro académico individual de cada alumno para poderle hacer una trayectoria académica individual. Entonces, la escuela de verano es precisamente en relación con los resultados que tuvimos, que si bien no nos sorprenden, me dicen, oiga, está Durango reprobado en la parte educativa, está reprobado Durango y está reprobado México. Claro. Somos los últimos lugares de la OCDE como país, pero también Durango no tiene por qué estar así. No porque pase esto en México, nosotros nos vamos a quedar con las manos cruzadas. Iniciamos estos días una gran cruzada
para combatir el rezago educativo, y las escuelas de verano son 50 escuelas que son concentradoras, donde vamos a estarle dando, ojo Ricardo, maestros de manera voluntaria. No se les va a pagar de manera voluntaria, quisieron sumarse a esta gran cruzada, y vamos a atender los 5 niños de cada grupo en Durango, en Gómez y en Lerdo, con mayores debilidades académicas, para tratar durante 3 semanas recuperar en lo posible sus contenidos académicos que deben de tener y que lleguen al grado siguiente en mejores condiciones. ¿Solamente será lo académico o ahora maestros de danza, de artística? No, tenemos otras actividades, va a haber cultura, va a haber deporte, va a haber cuidado del medio ambiente, pero obviamente el principal objetivo, la principal finalidad es la recuperación de los contenidos académicos que deben de tener los niños en el grado en el que estuvieron inscritos. Esta escuela de verano empieza el 22 de julio, sí, ¿verdad? Sí, son 2 semanas. Prácticamente, son 3 semanas 3 las semanas, que vamos a trabajar, y esperamos, no es la única actividad, vamos a tener muchas, tenemos cientos de muchachos de preparatoria de servicio social que estamos capacitando para que salgan a buscar alumnos con deficiencia y nos ayuden en la recuperación. Tenemos formación directiva, formación docente para ir realizando la recuperación académica de esto. Nos va a ir bien, Ricardo. En educación nos va a ir bien. Yo espero que en poco tiempo Durango empiece ya a destacar en el plano académico en el país y poder llegar al gran objetivo que nos hemos marcado, ser uno de los 5 sistemas educativos con mayor logro académico en México. Ya para finalizar, ¿qué proyectos importantes vienen para Secretaría o qué se viene para la Secretaría en lo económico, en lo laboral, en todos los sentidos? En la parte económica tenemos 2 cosas que vale la pena resaltar. El traslado de la nómina de telesecundarias del Estado a la Federación. Yo espero, el gobernador Esteban ha estado muy cerquita personalmente con el presidente de la República, con Hacienda, con la Secretaría de Educación, y esperemos en estos días tener muy buenas noticias. El segundo plano, pues bueno, es el seguir migrando maestros del sistema estatal al federal, para de ahí obtener esas economías que nos permitan cubrir todos esos derechos laborales que fueron cercenados. Y en el plano académico es prácticamente el inicio de múltiples estrategias para en poco tiempo iniciar el crecimiento gradual de la academia en Durango. Oiga, no quiero ser de mal augurio, pero ¿y si no se lograra ese paso de lo estatal a federal, a los compañeros que decidieran no aceptar porque es voluntario, no? No, llevamos ya prácticamente más de 200 personas emigradas de la parte estatal al federal. Es que les ayuda. Realmente una plaza federal, si bien en lo general los pagos son similares como lo platicaba, pues la federación paga más a tiempo, no andan batallando que si el Estado no tiene dinero. Si llegara a haber problemas de poder mantener la educación en Durango, pues serían los primeros que sufrirían. Entonces, por ejemplo, el derecho a tener una casa, pues allá con el FOBISTE casi es en automático. En el Estado no ha habido un programa de vivienda desde hace muchos años. Además de que es poquito el dinero, allá es 1,5 millones y acá son 300,000. Así es. Entonces, la gente ha estado emigrando a la nómina federal. Sí es un trabajo que estamos realizando con mucho cuidado para explicarles plenamente que no pierden ningún derecho, que sus derechos incluso de USICAM se trasladan también acá, que nos ayudó la maestra de la Piña con esto, pero sí estamos buscando, Ricardo, también hay que decirlo, que todos los trabajadores que hayan llegado al final, o sea, en los últimos años, al sistema estatal, sí pasen al federal, porque el Estado no tendría cómo seguir dándole viabilidad a esas plazas. Todos los de nuevo ingreso que sean ya federales. Sí, estamos buscando eso para ir ocupando esos espacios que logramos tener con el apoyo de la SEP Nacional. Perfecto, pues no sé si hay algo más que quiera agregar. No, Ricardo, fíjate que hay algo que sí quiero decir en tu canal. Felicitarte mucho porque es un canal educativo, un canal de academia,
canal magisterial muy, muy de nosotros, muy de nuestro sector. Yo la verdad no sé de quién fue esta idea, si de ti, de algún equipo que tengas, pero la realidad es que tomaron un segmento donde estamos involucrados 3/4 partes de la población. Sí. Aquí, si no eres profesor o trabajador magisterial, eres padre de familia o eres alumno, pero 3/4 partes de la población tienen que ver con el sistema educativo. Que tomaste un filón que nadie vio y sí te felicito por esa visión. Gracias, muchas gracias. No, pues agradecerle, ojalá que esta sea la primera de muchas que tengamos aquí. En cuanto haya oportunidad, pues aquí estaremos. Las veces que nos invite, Ricardo. Gracias. Muchas gracias. Bye bye.